¿Qué tal? ¿Cómo están? Jóvenes, muy buenas noches. En realidad estoy grabando este video por la noche. Sí, domingo por la noche, se me hizo bastante tarde. Pero bueno, estamos aquí en la plataforma del Vanguard Room para comenzar el día de hoy con un tema bastante importante y que no hemos tocado nunca. Bueno, para los que están conmigo desde el segundo año de secundaria. Es un tema nuevo, es un taller de referencia en su primera parte. Vamos a hablar sobre procedimientos de reemplazo, ¿ok? Básicamente procedimientos de referencia. Hablaremos un poco sobre su definición, concepto, ¿sí? Sus características y sobre todo los tipos de referencias que existen, ¿ok? Que son cuatro en realidad. Bien, entonces sin más que decir, vamos a adentrarnos a este tema bastante interesante que involucra lo que es la normativa gramatical en cuanto al uso de algunas categorías gramaticales como referentes o palabras que van a sustituir a otras para no caer en redundancia o repetición dentro de los enunciados. Dentro de un texto podemos encontrar palabras, términos, elementos que nos sirven para referenciar información, ¿ok? Es decir, estas palabras nos van a indicar algo que se ha dicho o que se dirá, que se ha dicho con anterioridad o que se dirá más adelante. Son como una especie de recordatorios o huellas, señales que mantienen el hilo del discurso y que nos van a ayudar a seguirlo, ¿ok? A tener una continuidad, una continuación. También se les conoce técnicamente como deixis. Ojo con esta palabra deixis. Por ejemplo, ¿no? Luis y Ana llegaron ayer. Él está muy contento de haber vuelto. ¿Ok? Esa es nuestra primera oración. En la segunda dice, mis abuelos llegaron ayer. O perdón, mis abuelos llegaron hoy, miércoles 16 de septiembre. Lo que podemos notar claramente en, en estos dos enunciados es un claro uso de un procedimiento ya de reemplazo llamado referencia, porque eso es procedimiento de reemplazos. ¿Ok? En el caso de la primera oración, estamos utilizando un referente, ¿sí? En este caso, la utilización del pronombre en tercera persona del singular él, masculino, ¿ya? Que hace clara referencia a el nombre de Luis, ¿ok? Referente y referido. Entonces, este proceso consiste básicamente en sustituir y o reemplazar a un nombre que ya se ha dicho o se va a decir más adelante. En el caso de mis abuelos llegarán hoy, miércoles 16 de septiembre, aquí el elemento referente es hoy como adverbio de tiempo, que hace clara referencia a miércoles 16 de septiembre. En el primero de los casos, el referente, ¿sí? O término, aparece después de la palabra referida, que sería Luis. En el segundo caso, el referente aparece antes de la palabra o frase referida, que es miércoles 16 de septiembre. Los tipos de referentes que podemos encontrar son en realidad cuatro procedimientos de referencia. El primero de ellos es denominado anáfora. ¿Sí? La anáfora es también considerada como la repetición simple de una palabra cuando ésta va al principio de la frase, o también recurrir al texto con menciones implícitas mediante pronombres demostrativos. ¿Ok? Entonces, un tipo, ya, el primer tipo de referente que vamos a ver es el llamado o la llamada anáfora, que consiste en utilizar un referente después de la palabra o palabras referidas. Por ejemplo, Pepe y Juan y Pepe fueron a pescar. Este pescó una trucha de 3 kilos y aquel otra de 5. Claramente nos damos cuenta que este es un pronombre demostrativo que hace alusión a Juan, ¿sí?
a Juan efectivamente, porque al ser un pronombre demostrativo nos da, está reemplazando al sustantivo Juan, pero a la vez nos está dando una idea de distancia, ¿no? En este caso cercanía. Juan, que está más cerca a mí. Este pescó una trucha, en clara referencia a Juan, y el otro que sería aquel, que también es un pronombre demostrativo, que da una idea de distancia total, en clara referencia a Pepe. De esta manera, nosotros estamos realizando un proceso de referencia, utilizando términos, ¿sí? Palabras, ¿ya? Que son señales o recordatorios y que van a ayudar a mantener el hilo del discurso y lógicamente nos ayudará a poder continuarlo. ¿Ok? Ahora, los referentes o procesos de referencia ya son considerados dentro de los elementos de cohesión, porque de una u otra manera van a ayudar a poder unir elementos o palabras o enunciados ya para finalmente formar lo que se denomina, lo que sabemos todos nosotros, la coherencia o sentido lógico. Ya como cohesión o elemento de cohesión va a ayudar a estructurar el enunciado, es parte del mismo. Y como elemento de coherencia le va a dar un sentido lógico al enunciado. ¿Ok? Mariela, Pepe y Juana juegan en ese equipo. Ellas, ahí está, ellas, ¿quiénes son ellas? Mariela, Penélope y Juana. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el referente que va después del referido o los referidos que sería Mariela, Penélope y Juan. De esta manera, nosotros estamos reconociendo el primer tipo de referente llamado anáfora o por anáfora. ¿Ok? Vamos con el segundo tipo de referencia. Y esta es la llamada catáfora, que será todo lo contrario a la anáfora. La catáfora es la figura retórica contraria a la anáfora, la cual consiste en la anticipación de una idea o un referente que se expresará más adelante de manera mucho más clara. O, dicho de otra manera, la catáfora es la utilización de un referente que va a ir antes de la palabra referida. ¿Ok? En este caso pueden ser pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, interrogativos y o exclamativos, pero también pueden cumplir esta función los adverbios, especialmente los adverbios de tiempo y los adverbios de lugar, aunque no hay que descartar también otros procedimientos que vamos a ver más adelante de sustitución léxica. ¿Ok? La catáfora, por ejemplo, se llevó absolutamente todo. ¿Qué es todo? Sus libros de historia, los prototipos de aviones de colección, sus máscaras decorativas, sus fotografías, etcétera. Entonces, aquí esto es muy sencillo. Aquí la palabra referida, ¿ya? Es el pronombre indefinido, o perdón, el adverbio de cantidad todo, ¿sí? Todo. Este hace alusión a sus libros de historia, los prototipos de aviones de colección, sus máscaras decorativas y sus fotografías. Entonces, aquí, a diferencia de la anáfora, en la catáfora el referente aparece antes de la palabra referida. Y terminamos con este de aquí. Los objetos de valor los guardé allí. Allí, adverbio de lugar. Ajá. ¿Y dónde es allí? Para aclararlo, en ese cajón del velador. Entonces, el referente, que sería allí, aparece antes de la palabra o frase referida, tomando en cuenta que son recordatorios o señales, ¿ok? Que van a indicar algo que se dirá después. Eso es la catáfora. Ahora vamos a pasar al tercer procedimiento que se denomina por elipsis. Ahí está, ahora sí. El tercer procedimiento llamado, uy, ¿qué pasó allí?
por elipsis, ¿ok? La elipsis se refiere a ciertas construcciones sintácticas en las que no aparece alguna palabra que se refiera a una entidad lógica necesaria para el sentido de la frase. Es común que los hablantes eliminen vocablos o frases en su discurso, siempre que el receptor pueda inferir e interpretar, ojo, aquellos elementos del contexto de la oración. Entonces, a diferencia de la anáfora y catáfora, en la elipsis no aparece el elemento referido. En todo caso, está sobreentendido y necesita una interpretación. Pues, bien claro, dice aquí, estamos acá, tenemos que inferir e interpretar a quién se refiere. ¿Ok? Vamos con la primera. Los lobos pastaban en el monte. Tenían hambre y sed. ¿Quiénes tenían hambre y sed? Los lobos. Simplemente no hacemos uso del sustantivo o frase sustantiva al cual hace referencia, ya, porque está sobreentendido de quién estamos hablando, ya que este sería el tema del relato. Por lo tanto, obviamos su utilización. Este procedimiento se denomina por elipsis. Lo bueno, si es breve, 2 veces bueno. Aquí utilizamos el signo de puntuación llamado la coma, ¿ya? Y a propósito es una coma elíptica que efectivamente va a reemplazar a el verbo copulativo es, ¿no? La oración debería ser: lo bueno, si es breve, es otra vez 2 veces bueno, ¿no? Entonces, para evitar la utilización del verbo, ¿ok?, utilizamos este elemento de referencia llamada la elipsis. En la segunda cláusula ya se ha eliminado el sujeto, es decir, la interpretación lógica de la frase. Aquí, los lobos, ¿no?, tenían hambre y sed. El elemento entre paréntesis que hace la función de sujeto no aparece en la segunda oración. En la segunda cláusula, aquí, se ha eliminado el verbo ser o la conjugación del verbo ser, o sea, es. Es decir, la frase sería: lo bueno, si es breve, es 2 veces bueno. Entonces, esto es el procedimiento llamado por elipsis. Generalmente, ¿sí?, necesitamos utilizar un signo de puntuación para reemplazar a una palabra o frase que está sobreentendida, que está dicha o interpretada de una manera. Y finalmente terminamos con la llamada sustitución léxica. Para ello, observa el siguiente ejemplo. La danza es una bella expresión. Punto y seguido. En esta actividad, pregunta: ¿qué actividad? La danza, efectivamente, ¿no? Se plasman emotivas imágenes. Entonces, lo que tenemos que analizar es lo siguiente, ¿sí? Hablamos de la danza, ¿ok? Es una bella expresión. En esta actividad, ¿qué actividad? La danza, ¿no? La utilización de préstamos lingüísticos, en este caso, más que préstamos lingüísticos, perdón, otros términos, llámese hiperónimos, ¿ok?, o el término general o el género al cual pertenece este elemento hipónimo o especie, porque es un tipo de procedimiento dentro de la sustitución léxica, ¿no? La clara utilización de términos hiperónimos, términos hipónimos o sinónimos para poder reemplazar a otra palabra que se ha dicho o se va a decir dentro de un enunciado. Se refiere a la danza, asume el significado de la danza. Esta actividad es una expresión con significado propio fuera del contexto, ¿ok? Ahora, los mecanismos de sustitución léxica son muy variados. Los observaremos en el siguiente cuadro. Atento, por favor. Bien. Tenemos los siguientes mecanismos. En primer lugar, sustitución mediante un sinónimo, ¿ok? Una palabra o un término o un vocablo.
Sustitución mediante un hiperónimo, un término mayor, una palabra que nombra a la clase a la que pertenece. Esa mesa o ese mueble, ¿no? Sustitución mediante hipónimo, palabra que nombra a los seres que pertenecen a una clase. Aquel animal o aquel perro. Sustitución mediante un término de carácter muy generalizador. La mesa, ese objeto. ¿Ok? Una especie de hiperonimia, pero de manera muy amplia, ¿no? Generalizada. Sustitución mediante una definición o concepto. Un acuario, un depósito de agua donde se conservan vivos los animales acuáticos. Y finalmente la sustitución mediante una perífrasis. Miguel Grau o el caballero de los mares. Bien, eso han sido los procedimientos ya de referencia que es bueno que conozcas, pues es un tema, es un ítem que comúnmente se toma en cuenta para un examen de admisión y de una u otra manera sirve para poder entender las funciones generalmente que tienen las palabras, de poder sustituir a otras más allá de ser anáforas, catáforas o elipsis. Ya tenemos términos o signos de puntuación que van a servir para poder reemplazar a otros y no cometer los diversos errores o vicios del lenguaje dentro de los enunciados, como es claramente el fenómeno llamado la redundancia o repetición. Durante las clases en vivo estaremos desarrollando este grupo de ejercicios y algunos otros de manera objetiva, ¿sí? Los cuales van a servir para poder reforzar este tema muy importante. Conmigo será hasta la próxima semana, ¿sí? Cuídense mucho, jovencitos, nos estamos viendo. Hasta pronto.